Bueno, el día de hoy vamos a trabajar oscilaciones forzadas. Entonces, para explicar este tema, pues debemos partir de oscilaciones con amortiguamiento. Entonces, recordemos cómo era la ecuación diferencial. La ecuación diferencial para un sistema, para un oscilador amortiguado era segunda derivada con respecto a phi, con respecto al tiempo, más gamma, primera derivada con respecto al tiempo, más omega sub 0 phi igual a 0. ¿Listo? Donde la solución de esta ecuación diferencial era, por ejemplo, phi de t igual a una amplitud multiplicada por la exponencial elevado a la gamma medios t por el coseno de omega prima t más una fase, donde omega prima era igual a la raíz cuadrada de omega sub 0 al cuadrado más gamma medios al cuadrado. ¿Listo? Entonces habíamos visto que esa era la solución para un sistema amortiguado débil y pues que esta era la frecuencia del oscilador amortiguado. Ahora, esta es la solución general para cualquier sistema. Vamos a mirar ahora el sistema masa-resorte. Entonces, en el sistema masa-resorte teníamos que la ecuación diferencial era segunda derivada de x con respecto al tiempo más b sobre m multiplicada por la primera derivada de x con respecto al tiempo más k sobre m multiplicada por x igual a 0. Haciendo la transformación vamos a concluir, o comparando esta ecuación con la ecuación general, vamos a concluir que gamma, en este caso para el sistema masa-resorte, es b sobre m y omega sub 0 al cuadrado es equivalente a k sobre m. ¿Listo? Y pues el sistema que representaba el sistema físico que representaba la oscilación con amortiguamiento era, por ejemplo, teníamos un resorte horizontal que tiene una constante K. A este resorte está atada una masa M y pues este sistema está inmerso en un medio que tiene una constante de amortiguamiento B. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, puede ser un fluido o una sustancia más viscosa. Entonces, este era el ejemplo cuando tenemos un oscilador amortiguado masa-resorte. ¿Y cuál era la solución en este caso? Entonces, la solución en este caso era igual x de t igual a e a la gamma medios t por coseno de omega prima t más una fase, donde omega prima era equivalente a la raíz cuadrada de k sobre m menos, bueno, aquí me equivoqué, aquí es menos la constante b al cuadrado sobre 4 veces la masa al cuadrado. Entonces, esto representa la frecuencia del oscilador amortiguado. ¿Listo? Y esta sería nuestra solución. Sabemos que este oscilador tiene el siguiente comportamiento. Si hacemos una gráfica de la posición x en función del tiempo, vamos a tener una gráfica sinusoidal, pero que se empieza a amortiguar, es decir, que empieza a disminuir su amplitud. La gráfica
de esta exponencial, es decir, de esta senoidal, es decir, esta exponencial representa a veces exponencial gamma medios t. ¿Listo? Lo podemos ver por ambos lados. ¿Listo? Entonces, esa sería la gráfica que representaría pues mi sistema amortiguado y pues que representa totalmente a mi sistema. Ahora vamos a hablar de un sistema forzado con amortiguamiento. ¿Qué quiero decir cuando digo forzado? Quiero decir que a la fuente elástica de mi sistema le vamos a agregar una fuerza de amortiguamiento, perdón, una fuerza de forzamiento. Es decir, en este caso vamos a utilizar una fuerza armónica, una fuerza que tiene forma sinusoidal o cosenoidal. Entonces vamos a mirar lo siguiente. Entonces, en este caso vamos a tener nuestro sistema masa-resorte. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el resorte, la masa, el sistema es amortiguado, por lo tanto está en un medio que tiene una constante B, este tiene una constante K, y a la fuente de agarre de mi oscilador le vamos a aplicar, por ejemplo, podemos poner acá una fuente de fuerzas armónicas tal que la fuerza empieza a oscilar de forma F coseno de omega t. Es decir, la fuerza va a empezar a subir y a bajar, a subir y a bajar, de acuerdo a la amplitud que se considere. ¿Listo? Entonces recordemos que esto está sobre un fluido y esa es la diferencia con respecto al oscilador armónico anterior. Entonces, ¿qué vamos a tener cuando analizamos este sistema usando las leyes de Newton? Vamos a tener que la masa por la aceleración va a ser igual. Entonces vamos a tener por un lado la fuerza elástica, vamos a tener la fuerza de amortiguamiento y vamos a tener la fuerza de forzamiento. Entonces, escribiendo esto, observemos, todas las fuerzas están en la dirección Y, en este caso, pero vamos a decir que X está en esta dirección. Entonces, vamos a tener que la masa por la aceleración, pero la aceleración es igual a la segunda derivada de X con respecto al tiempo, y esto va a ser igual a ¿qué? Entonces vamos a tener por un lado la fuerza elástica, que sería menos K por X, la fuerza de amortiguamiento, que es menos B por la velocidad, que sabemos que es primera derivada con respecto al tiempo de X, más, porque es una fuerza de forzamiento, una fuerza que tiene la forma F sub 0 coseno de omega t. Entonces, en este caso vamos a tener esta ecuación que representa la segunda ley de Newton. Entonces, ahora tenemos esta ecuación, vamos a escribir la correspondiente ecuación diferencial. Entonces vamos a tener a la derecha, voy a dividir todo por m, entonces va a quedar segunda derivada con respecto al tiempo, este que está restando pasa a sumar, va a quedar k sobre m por x menos, que está al otro lado menos, pasa más, b sobre m por la primera derivada con respecto al tiempo, y va a ser igual a la fuerza, a la amplitud de la fuerza sobre la masa por el coseno de omega t. ¿Listo? Voy a reescribir esta ecuación utilizando los parámetros omega sub 0, que va a ser igual a k sobre m, gamma, que va a ser b sobre m, y g sub 0 lo voy a llamar f sub 0 sobre m. ¿Listo? Entonces,
¿Cómo quedaría nuestra ecuación diferencial? Nuestra ecuación diferencial va a tener la siguiente forma. Entonces, segunda derivada con respecto al tiempo de la variable x más gamma, primera derivada con respecto al tiempo, más omega sub 0 al cuadrado por x, y va a ser igual a g sub 0 por coseno de omega t. ¿Listo? Entonces, esta es la ecuación diferencial que representa oscilaciones forzadas amortiguadas. Entonces, tenemos una ecuación diferencial no homogénea. Entonces, ¿cuál va a ser la solución? Va a ser la solución de la homogénea más la solución particular. Entonces, nosotros sabemos que la solución de la homogénea es la solución de un sistema amortiguado, y la solución de la homogénea, de la particular, va a ser la solución que vamos a encontrar el día de hoy. ¿Listo? La solución particular va a representar mi sistema en estado transitorio. ¿Listo? Entonces pasa un tiempo después de que inicia el proceso. Entonces, ¿cómo resolvemos esta ecuación diferencial? Entonces vamos a mirar lo siguiente. Entonces, nuestra ecuación diferencial va a tener la forma segunda derivada con respecto al tiempo de x más gamma, primera derivada con respecto al tiempo, más omega sub 0 al cuadrado por x igual a g sub 0 coseno de omega t. ¿Listo? Entonces, sabemos que esto es una ecuación no homogénea, por lo tanto la solución de x con respecto al tiempo va a ser una solución de la ecuación homogénea más la solución de la ecuación particular. Vamos a tener que hacer eso. Entonces, sabemos que cuando la ecuación es homogénea, entonces vamos a tener segunda derivada con respecto al tiempo más gamma, primera derivada con respecto al tiempo, más omega sub 0 x, bueno, omega sub 0 al cuadrado x igual a 0. Sabemos que la solución de esta ecuación, entonces sería la ecuación de la homogénea, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a e a la gamma medios t multiplicada por coseno de omega prima t más una fase phi, donde omega prima es igual a la raíz cuadrada de km menos b al cuadrado sobre 4m al cuadrado, y gamma es equivalente a b sobre m. ¿Listo? Entonces, por un lado ya tenemos la solución de la homogénea. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para solucionar la ecuación particular relacionada con esta fuerza que hace que la ecuación no sea homogénea? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que utilizar variable compleja. En este caso tenemos que usar una función compleja, y para eso pues sabemos, por ejemplo, que e a la i omega t es igual a coseno de omega t más i seno de omega t. ¿Listo? Entonces estoy utilizando la forma compleja y exponencial de las funciones trigonométricas para poder reescribir esta ecuación diferencial de acá. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Si decimos que z es igual a e a la i omega t, y esto es igual a coseno de omega t más i seno omega t, entonces sabemos que la parte real
parte real, que sería esta de acá. Entonces tengo parte real, parte imaginaria. La parte real de z va a ser igual a ¿qué? A coseno de omega t. ¿Listo? Luego, si utilizamos esta definición, la ecuación diferencial que estoy encerrando acá, ¿qué forma va a tener? Entonces va a tener la siguiente forma. Segunda derivada con respecto a z más gamma de z de t más omega sub 0 z, y va a ser igual a g sub 0 e a la i omega t. ¿Listo? Donde ya sabemos, vuelvo y lo digo, coseno de omega t es la parte real de esa función. Por lo tanto, nuestra solución x de t, la solución particular, va a ser igual a la parte real de z. ¿Listo? Entonces nos vamos a centrar en esta ecuación diferencial de acá. ¿Listo? Ya utilizando variable compleja, pues vamos a proponer un ansatz y resolver. ¿Listo? Entonces la voy a escribir acá aparte. Entonces nuestra ecuación diferencial es segunda derivada con respecto al tiempo de z más gamma de z de t más omega sub 0 al cuadrado z igual a e a la i omega t. ¿Listo? Entonces, con esta ecuación que hemos hecho simplemente un cambio de variable, vamos a proponer el siguiente ansatz. El ansatz va a ser una función, por ejemplo, z de t igual a e a la i omega t menos delta. ¿Listo? Entonces, esta sería nuestra correspondiente solución. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a resolverla de igual manera que resolvemos la ecuación diferencial de un armónico simple o de un armónico de un sistema de oscilación amortiguada. ¿Qué hacemos? Pues tenemos que calcular primera derivada y segunda derivada y reemplazar en la ecuación diferencial y encontrar el correspondiente valor de mis variables. Entonces, para eso voy a calcular dz de t. Entonces, en este caso, dz de t va a ser igual a i omega a e a la i omega t menos delta. ¿Listo? Delta es una constante. Entonces, como la exponencial, la derivada de una exponencial es la misma función, entonces lo único que hago es multiplicar por la derivada interna, que sería i omega. Ahora, la segunda derivada con respecto a t de la variable z de nuestro ansatz, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a i al cuadrado omega al cuadrado a e a la i omega t menos delta. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Esto simplemente va a ser igual, y al cuadrado es menos 1, entonces va a quedar menos omega al cuadrado a la i omega t menos delta. ¿Listo? Entonces, ya teniendo las dos derivadas y el valor de nuestro ansatz, ¿qué tenemos que hacer? Reemplazamos en la ecuación diferencial. Entonces, reemplazando en la ecuación diferencial, entonces vamos a tener por acá dz, segunda derivada con respecto al tiempo de z más gamma de z de t más omega sub 0 al cuadrado de z igual a e a la i omega t. Entonces reemplazamos. La segunda derivada con respecto al tiempo de z es igual a menos omega al cuadrado e a la i omega t más delta.
Ahora, más gamma, primera derivada, es igual a I omega A e a la I omega t más delta. Ahora, más, vamos a tener omega sub 0 al cuadrado por z. Z es equivalente a e a la I omega t más delta. Y esto va a ser igual, acá se me olvidó poner el g sub 0 e a la I omega t. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a factorizar lo que está en común en este caso. Entonces va a tener en común menos omega al cuadrado por a más I gamma omega a más omega sub 0 al cuadrado a por e a la I omega t más delta. Esto es lo que está en común en esta parte de la igualdad. Y esto va a ser igual a g sub 0 e a la I omega t. ¿Listo? Entonces vamos a tener este resultado en este caso. ¿Listo? Ahora, otra cosa que puedo hacer es reorganizar mi expresión. Voy a dejar los elementos que son reales y los imaginarios a un lado y voy a partir esta exponencial en dos usando propiedades de la potenciación. Entonces esto va a quedar omega sub 0 al cuadrado por a menos omega al cuadrado a menos I gamma omega a multiplicado por e a la I omega t multiplicado por e a la menos I delta. Y esto va a ser igual a g sub 0 y a la omega t. Entonces observemos. Esta parte de acá se puede cancelar con esta parte de acá, quedando omega sub 0 al cuadrado por a menos omega al cuadrado a menos I gamma omega a multiplicado por e a la menos I delta igual a 1. Entonces, si eso está multiplicando, pasa a dividir, se cancela y quedaría 1 o quedaría realmente g sub 0. No olvidemos esta parte de la ecuación, va a quedar g sub 0. Luego, esta exponencial que está negativa pasaría al otro lado como una exponencial positiva y quedaría omega sub 0 al cuadrado a menos omega al cuadrado a menos I gamma omega a igual a g sub 0 e a la menos a la I delta. Entonces, hemos llegado a esta conclusión. Vamos a pasar al otro lado y la voy a reescribir. Entonces va a quedar omega sub 0 al cuadrado menos omega a menos omega al cuadrado a más I gamma omega a igual a g sub 0 e a la I delta. Entonces, una representación gráfica de este sistema es el siguiente. Por ejemplo, vamos a tener que el cateto adyacente, entonces nuestro ángulo en este caso va a ser delta. En el cateto adyacente de delta vamos a tener omega menos
omega sub 0 menos omega, todo multiplicado por a. Si pueden observar en esta parte, podemos factorizar la a y obtener esto. En el cateto adyacente vamos a tener esta expresión, ya que esta expresión pues va a representar el coseno de mi función. Ahora, la parte imaginaria va a representar el seno de mi función, es decir, el cateto. Vamos a tener por este lado gamma omega a, y mi hipotenusa va a ser simplemente entonces, escrito en ecuación, pues vamos a la ecuación que tenemos acá. Entonces voy a escribir la factorizada omega sub 0 al cuadrado menos omega al cuadrado multiplicado por a más y gamma omega a igual a g sub 0 e a la i delta. Se puede comparar con la siguiente ecuación, se puede comparar con la ecuación coseno de delta más i seno de delta. Eso es lo que les estaba tratando de explicar del gráfico que tenemos acá. Y por este lado vamos a tener que esto es equivalente a g sub 0 e a la i delta. Entonces, si comparamos estas dos partes de acá, vamos a encontrar la siguiente igualdad. Vamos a encontrar que omega sub 0 al cuadrado menos omega al cuadrado multiplicado por magnitud a va a ser igual a g sub 0 seno voy a escribirlo acá, g sub 0 va a ser igual a g sub 0 coseno de delta. Y por este lado vamos a tener que gamma omega a es igual a g sub 0. Tenemos esas dos ecuaciones. Luego, si dividimos la ecuación 1 con la ecuación anterior, vamos a obtener que gamma omega a sobre omega sub 0 al cuadrado menos omega al cuadrado, todo multiplicado por a, va a ser igual a g sub 0 seno de delta dividido g sub 0 coseno de delta. ¿Listo? Entonces podemos simplificar varias cosas. Podemos simplificar a con a, g sub 0 con g sub 0, y sabemos que es igual a seno de delta sobre coseno de delta. Luego, reemplazando eso, vamos a obtener la siguiente ecuación. Vamos a obtener que la tangente de delta va a ser igual a gamma omega sobre omega sub 0 al cuadrado menos omega al cuadrado. ¿Listo? Luego delta va a ser igual al arco tangente de lo que tenemos acá, de gamma omega sobre omega sub 0 al cuadrado menos omega al cuadrado. ¿Listo? Ya hemos encontrado una de las incógnitas de mi solución, el valor de delta. Ahora tenemos que encontrar el valor de la amplitud. ¿Cómo hacemos para encontrar el valor de la amplitud? Vamos a tomar las dos ecuaciones, la ecuación 1 y 2, y vamos a elevarlas al cuadrado ambas. Entonces, voy a escribirlo por acá. Entonces vamos a tener omega sub 0
menos omega al cuadrado multiplicado por a, esto es igual a g sub 0 coseno de delta. Al elevar esto al cuadrado, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que esto es igual a omega sub 0 menos omega al cuadrado igual a g sub 0 al cuadrado multiplicado por coseno de delta al cuadrado. ¿Listo? Ahora, la otra ecuación es gamma omega a igual a g sub 0 seno de delta. Si la elevamos al cuadrado, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener gamma al cuadrado, omega al cuadrado igual a g sub 0 al cuadrado multiplicado por seno al cuadrado de delta. ¿Listo? Entonces vamos a obtener estas dos ecuaciones, la ecuación 3 y la ecuación 4. Entonces, si sumamos estas dos ecuaciones, ¿qué vamos a tener? Entonces vamos a tener, si sumamos la ecuación 3 y 4, estas que tenemos acá, ¿qué obtenemos? Vamos a obtener omega sub 0 al cuadrado menos omega al cuadrado multiplicado por a al cuadrado más, por este lado sería gamma al cuadrado, omega al cuadrado a, y esto va a ser igual a g sub 0 coseno al cuadrado de delta más g sub 0 al cuadrado seno al cuadrado de delta. ¿Listo? Entonces voy a factorizar las cosas que se pueden factorizar. Entonces vamos a tener que al cuadrado va a ser factor común de omega sub 0 al cuadrado menos omega al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado, más gamma al cuadrado por omega al cuadrado, y terminamos por este lado. Y por este lado vamos a tener g sub 0 al cuadrado multiplicando a coseno al cuadrado de delta más seno al cuadrado de delta. ¿Listo? Entonces recordemos la identidad trigonométrica. Sabemos que, voy a escribirla por acá, seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1. Por lo tanto, esto que tenemos acá es igual a 1. Entonces va a quedar a al cuadrado va a ser igual a, a que multiplica al cuadrado que multiplica a omega sub 0 al cuadrado menos omega al cuadrado más gamma al cuadrado omega al cuadrado es igual simplemente a g sub 0. Como queremos hallar el valor de a, entonces ¿qué hacemos? Esto que está multiplicando lo pasamos a dividir y vamos a obtener a al cuadrado va a ser igual a g sub 0 al cuadrado sobre omega sub 0 al cuadrado menos omega al cuadrado, todo elevado al cuadrado, más gamma al cuadrado, omega al cuadrado. Luego, para quitar la raíz, la potencia al cuadrado, a va a quedar finalmente como a, entonces raíz cuadrada arriba, como está g sub 0 al cuadrado, entonces va a quedar g sub 0 y abajo nos va a quedar raíz cuadrada ¿de qué? De omega sub 0 al cuadrado menos omega al cuadrado, todo elevado al cuadrado, más gamma al cuadrado, omega al cuadrado. ¿Listo? Entonces de esta manera hemos encontrado el valor de la amplitud de mi solución. Luego, ya que obtuvimos el valor de a y el valor de delta, este que tenemos acá, pues ya tenemos toda nuestra solución. Entonces sabemos que la solución particular de x de t a que era igual, entonces sabíamos que x de t
era igual a la parte real de z. ¿Listo? ¿Y a qué era igual esto? Era simplemente igual, entonces recordemos, la parte real de la solución que teníamos en este caso, que era a e a la i omega t más delta, reescrito de otra manera. Entonces vamos a tener parte real escrito en forma de funciones trigonométricas, vamos a tener a coseno de omega t más delta, perdón, era menos delta nuestra solución, menos, más la parte imaginaria que sería a seno de omega t más delta. Como la solución de la ecuación que hemos resuelto es la parte real de esto es simplemente esta parte. Entonces x de t para esta ecuación que hemos resuelto es simplemente a coseno de omega t menos delta. ¿Y qué debemos conocer acá? Omega es la frecuencia de la fuerza que hemos aplicado. La amplitud ¿qué valor tiene? La amplitud es simplemente igual a g sub 0 dividido raíz cuadrada de omega sub 0 al cuadrado menos omega al cuadrado todo al cuadrado más gamma omega al cuadrado. Este era el valor de A. Y el valor de delta era igual a gamma omega sobre omega sub 0 al cuadrado menos omega al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ya con estos dos valores nosotros podemos expresar la solución particular en este caso. Entonces, nuestra solución general, ¿qué forma va a tener? Entonces, una ecuación diferencial que tiene la forma segunda derivada con respecto al tiempo de x más gamma primera derivada con respecto al tiempo más omega sub 0 al cuadrado por x igual a g sub 0 coseno de omega t. Entonces nuestra solución va a ser la siguiente, va a ser x de t igual a la solución particular, entonces a la x, la x homogénea más x particular. Entonces en este caso, si reemplazamos x de t va a ser igual. Entonces la homogénea, ¿qué forma tenía? Va a tener a e a la gamma medios t multiplicada por coseno de omega t más una fase phi. Ahora más la solución particular, vamos a tener que eso es igual a, vamos a diferenciarlo, entonces vamos a ponerle acá a1 o ponerle acá a sub 0 y a este simplemente a, porque a tiene un valor que me relaciona las frecuencias y todos los parámetros de mi problema, a multiplicado por coseno de omega, en este caso es omega prima, omega t más un delta. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. Gamma era equivalente a b sobre m. Teníamos que omega prima era equivalente a la raíz cuadrada de k sobre m menos b al cuadrado sobre 4m al cuadrado, y en este caso la amplitud a para este valor de acá, a que era igual a g sub 0 sobre raíz cuadrada de omega sub 0 al cuadrado menos omega al cuadrado todo elevado al cuadrado más gamma omega al cuadrado. Creo que este también está al cuadrado. ¿Listo?
Y delta era igual a ¿qué? Delta era igual a gamma omega sobre omega sub 0 al cuadrado menos omega al cuadrado. Entonces recordemos, omega sub 0, ¿qué valor tenía? K sobre M. Gamma ya lo tenemos acá. G sub 0 tiene el valor de F sub 0 sobre M. ¿Listo? Entonces ya con estos parámetros nosotros podemos determinar o solucionar nuestra ecuación diferencial. Simplemente, dados los valores de mi problema, pues puedo encontrar diferentes cosas o diferentes parámetros de mi sistema. ¿Listo? Bueno, ahora quiero hacer un análisis gráfico teniendo en cuenta la solución particular, es decir, los valores de amplitud y de fase para un sistema en estado estacionario. Cuando me refiero a estado estacionario es que la parte de amortiguamiento pasa a un segundo plano, ya que la frecuencia de mi fuente de forzamiento se impone al sistema y pues el sistema físico se transforma. Entonces, ¿cómo va a ser el comportamiento de este sistema físico? Entonces vamos a mirar lo siguiente. Entonces, si hago una gráfica de la frecuencia en función de la amplitud del valor A, entonces vamos a tener, en este caso, frecuencia en el eje X y amplitud en el eje Y. Entonces, ¿cómo se comporta esa función amplitud? La función que tenemos acá, amplitud igual a G sub 0 sobre raíz cuadrada de omega sub 0 al cuadrado menos omega al cuadrado menos más gamma al cuadrado omega al cuadrado. Entonces, ¿cómo se comporta esta función? Entonces vamos a tener la siguiente curva, vamos a tener esta función de acá. Entonces observemos, esta función tiene un máximo. ¿Y cuándo ocurre este máximo? Este máximo ocurre cuando la frecuencia es aproximadamente igual a la frecuencia natural de mi sistema. Entonces, cuando esto ocurre, nosotros estamos hablando de resonancia. ¿Listo? Entonces, al hablar de resonancia, estamos diciendo que la frecuencia natural de mi oscilador es aproximadamente igual a la frecuencia de mi fuente. ¿Listo? Entonces, voy a tener un máximo de la amplitud. Ahora, ¿cómo es el comportamiento de la fase? Recordemos cómo es la fase, el valor de delta. Delta es igual a gamma omega sobre omega sub 0 al cuadrado menos omega al cuadrado. ¿Listo? Entonces voy a graficar el valor de delta en función de la frecuencia. Entonces, voy a obtener la siguiente gráfica. Entonces va a empezar en 0, va a tener un crecimiento, un punto de inflexión y luego crece formando una asíntota en un valor. ¿Listo? Este valor va a ser pi y el punto de inflexión va a ser equivalente a pi medios. En ese punto de inflexión, ¿qué característica tengo? Tengo la característica de que omega es aproximadamente igual a omega sub 0. Entonces, es equivalente al punto de resonancia. Entonces, ¿qué podemos decir de la fase en resonancia? Podemos decir que la fase es equivalente a pi medios. ¿Listo?
Entonces, ¿qué características voy a tener en este caso? Entonces, voy a escribirlo de esta manera. Entonces, tengo mi solución x de t igual a sub 0 e a la gamma medios t por coseno de omega prima t más una fase phi más la amplitud por coseno de omega t menos la fase delta. ¿Listo? Entonces, queremos hablar de la resonancia, es decir, cuando omega es igual a omega sub 0. ¿Listo? Entonces, para ese caso, entonces la parte de amortiguamiento desaparece o es muy débil. Digamos que ya se ha pasado por esa fase. La frecuencia de la fuente se impone a la frecuencia del sistema. Por lo tanto, la parte de amortiguamiento se hace muy débil y la parte importante del sistema físico es la correspondiente a la solución particular. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué vamos a tener? Entonces vamos a tener que omega t, ¿qué otra característica tenemos antes de escribir la solución? Entonces, si omega es igual a omega 0, quiero que miremos la gráfica anterior. ¿Cuánto va a valer la fase? La fase va a valer phi, o sea que delta es equivalente a pi medios. ¿Listo? Y la amplitud, entonces la amplitud va a ser máxima. ¿Qué valor tendrá esa amplitud? Ya lo vamos a ver. Entonces, el valor máximo de esa amplitud va a ser equivalente a G sub 0 sobre gamma por omega. ¿Listo? Entonces, ¿cómo quedaría la solución de mi sistema? Va a quedar x de t igual a coseno de omega sub 0, reemplazando el valor t más mi fase, que sería menos pi medios, o menos mi fase, que sería pi medios. Ahora, vamos a reemplazar los valores de a. Entonces, a va a ser equivalente, entonces a va a tomar el valor de g sub 0 sobre omega sub 0 menos omega al cuadrado, todo al cuadrado, menos gamma medios omega al cuadrado multiplicado por coseno de omega t menos pi medios, pero usando propiedades de las funciones trigonométricas, esto va a ser equivalente a seno de omega 0t. ¿Listo? Entonces, observemos, no he reemplazado el valor de omega por omega 0. Si lo reemplazamos en esta parte de la amplitud, ¿cómo va a quedar? Entonces va a quedar g sub 0 dividido omega 0 menos omega 0 al cuadrado, todo elevado al cuadrado, menos gamma al cuadrado, omega al cuadrado, y aquí me faltó la raíz cuadrada. ¿Listo? Entonces vamos a tener raíz cuadrada, y esto multiplicado por seno de omega 0t. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a tener en este caso? Observemos, omega 0 al cuadrado menos omega 0 se cancelan, eso da 0, luego va a quedar menos, aquí es más gamma al cuadrado por omega 0 al cuadrado. Como está dentro de una raíz, se cancela la potencia con la raíz, y finalmente vamos a tener que la solución va a quedar g sub 0 sobre gamma omega 0 multiplicado por seno de omega 0t. Esta sería la solución para un sistema en resonancia.
¿Cómo sería la velocidad? Entonces voy a escribir acá, x de t va a ser igual a g sub 0 sobre gamma omega 0 seno de omega 0 t en resonancia. Es decir, cuando omega es igual a omega 0. ¿Y cómo va a ser la velocidad? Entonces vamos a tener que de x de t va a ser igual a ¿qué? A g sub 0 por gamma omega 0. La interna de esta función va a ser omega 0 multiplicada por la derivada, que sería la derivada de seno, es coseno omega 0t. Y finalmente vamos a obtener que la velocidad, entonces velocidad con respecto al tiempo en un sistema en resonancia, entonces omega sub 0 con omega sub 0 se cancela y va a quedar simplemente G0 sobre gamma multiplicado por coseno de omega t. ¿Listo? Entonces, estos serían valores característicos de mi sistema cuando está en resonancia, es decir, cuando la frecuencia es igual a la frecuencia natural de mi sistema. La frecuencia de la fuente es igual a la frecuencia natural de mi sistema. ¿Listo? Entonces con esto doy por terminada la clase de hoy.